Muy buenos días, mis queridos estudiantes de sexto grado, promoción 2020. Vamos a trabajar hoy día un tema muy bonito que ustedes van a conocer, aunque ya tienen referencias, conocimientos previos acerca de lo que trataremos hoy es la narración y el narrador. Antes vamos a leer unos textos para explicar qué tipo de narrador se presenta en cada uno. Ustedes ven que la mayor parte de textos narrativos escritos por grandes escritores, cuentistas o de fábulas, ¿no? Leyendas o crónicas, han dejado huellas para nosotros. Y hemos tratado de ser específicos en seleccionar estos textos narrativos para dar la explicación acerca del tema que vamos a tratar hoy día. El primer texto que hemos seleccionado es Ladislao el flautista, escrito por Francisco Izquierdo Ríos, escritor peruano. Y dice, ¿no?, al inicio del texto: en un pueblito de la sierra, durante la mañana, un grupo de estudiantes y su maestro iban a iniciar las clases. De pronto, un sonido de flauta los distrajo. ¡Ladislao! Solo el Ladislao, maestro, sabe tocar así la flauta. Esa es la expresión de los chicos. No puede ser Ladislao, niños. Mi padre me ha dicho que ya no regresará al pueblo, a ir a Chachapoyas, donde su madre. Eso dice el profesor. Pero el niño dice: es Ladislao, señor, ha llegado ayer al anochecer. Yo le he visto. El salón era ya un revuelo. En todos los labios sonó el nombre de Ladislao y una profunda ola de simpatía cruzó el lugar. Fíjense que aquí hay unos diálogos entre estudiantes y profesor y las emociones que demuestran cuando llega el compañerito o es compañero de clase, ¿no? Y su nombre, Ladislao. ¿Qué hacía Ladislao? Toca la flauta. Eso es lo que les emocionaba a ellos, de que él iba a regresar al aula, ¿no?, para que se continúe con ellos. Hemos observado aquí de que el que narra no es parte de esta historia, no se involucra, ¿no? Es simplemente testigo de lo que sucede y lo está contando. A este narrador, que es una voz externa y lo narra en tercera persona, le llamamos narrador testigo. Ahora pasemos a ver otro texto así breve. Y es Los ojos de Judas. Hemos también seleccionado este fragmento que pertenece al escritor peruano de Pisco, del sur del Perú, Abraham Valdelomar. Dice así: en el puerto yo lo amaba todo y todo lo recuerdo, porque allí todo era bello y memorable. Tenía 9 años, empezaba el camino sinuoso de la vida, y estas primeras visiones de las cosas, que no se borran nunca, marcaron de manera tan dulcemente dolorosa y fantástica el recuerdo de mis primeros años, que así formóse el fondo de mi vida triste. A la orilla del mar se piensa siempre, el continuo ir y venir de olas, la perenne visión del horizonte, los barcos que cruzan el mar a lo lejos, sin que nadie sepa su origen o rumbo. Las neblinas matinales, durante las cuales los buques perdidos pitean. Y podemos seguir leyendo el pensamiento de este gran escritor, Abraham Valdelomar. Es una voz interna, muy diferente al texto anterior, ¿no? El anterior era una voz externa. En esta, él se involucra, él narra la historia. Por eso decimos que lo narra en primera persona. Es una voz interna.
Y a este narrador lo conocemos el narrador protagonista, protagonista de su propia historia. Él está narrando sus experiencias de cómo fue su niñez en el lugar, está describiendo también que vivió cerca al mar, ¿no? Y cómo se sentía en esos primeros años, sus primeras visiones, que no se borrarán nunca. Así sucede pues que en nuestra niñez hay episodios que, no, que marcan, ¿no?, en nuestra vida, en nuestra historia, y que nunca los podemos olvidar. Pasemos a ver otro tercer texto. Este texto pertenece a Julio Ramón Ribeiro y el título de su obra es El banquete. ¿Cómo dice o empieza este texto? Aquel fue un día de fiesta. Salió con su mujer al balcón para contemplar su jardín iluminado y cerrar con un sueño bucólico esa memorable jornada. El paisaje, sin embargo, parecía haber perdido sus propiedades sensibles, pues donde quiera que pusiera los ojos, don Fernando se veía a sí mismo. Se veía en chaqué, en tarro, fumando puro, con una decoración de fondo donde, con ciertos afiches turísticos, se confundían los monumentos de las 4 ciudades más importantes de Europa. Más lejos, en un ángulo de su quimera, veía un ferrocarril regresando de la floresta con sus vagones cargados de oro. Y por todo sitio, movediza y transparente, como una alegoría de la sensualidad, veía una figura femenina que tenía las piernas de un cocote, el sombrero de una marquesa, los ojos de una tahitiana y absolutamente nada de su mujer. Como pueden darse cuenta ustedes aquí, ¿qué observan? Muy diferente este texto a los anteriores. Aquí el narrador parece conocer las sensaciones, los sentimientos, los pensamientos de los personajes, cómo lo describe tan detalladamente a don Fernando. Y también parece que él no la conoce a esta figura femenina que desciende, ¿no?, del ferrocarril, y dice pues que sus piernas, cómo compara con un cocote, el sombrero de una marquesa, o sea, la ve una mujer radiante, e incluso la compara con su mujer. Ese texto está escrito, ¿no?, en voz externa y lo narra en tercera persona. A este tipo de narradores se le conoce como el narrador omnisciente. Muy bien, ya hemos visto los 3 textos y ¿qué vamos a conocer aquí? Como ya les había dicho al inicio, vamos a tratar sobre la narración. ¿Y qué cosa es la narración? Una forma de composición que consiste en contar hechos que realizan los personajes. No olvidemos que aquí en la narración tenemos que conocer la estructura de un texto, ¿no?, el inicio, el nudo y el desenlace. También en la narración debemos conocer los elementos como son los personajes, ¿no?, que pueden ser los protagonistas o las acciones, el tiempo, el lugar, y hay un elemento muy importante, el que cuenta los hechos. ¿Quién cuenta los hechos? El narrador. Y eso es lo que vamos a tratar hoy día. El narrador es el que se encarga de contar la historia, es la voz dentro del relato, como habíamos visto anteriormente. ¿Y cómo puede ser el narrador? Habíamos visto el narrador protagonista, que viene a ser el que participa en la historia que relata. Es un personaje que narra en primera persona. Ejemplo, los ojos de Judas. Bien, ahora pasamos a un segundo narrador. El narrador testigo es el que cuenta los hechos que le suceden a otros y narra en tercera persona. Ejemplo, Ladislao, el flautista. Y
tenemos a un tercer narrador, ¿no? Que es un tipo de narrador externo, es aquel que lo conocemos como narrador omnisciente. Él no es un personaje de la historia, no participa en la historia, pero utiliza la tercera persona para narrar los acontecimientos. Este narrador conoce lo que piensa y lo que sienten los personajes. Por ejemplo, lo que hemos leído, El banquete. Muy bien. Ahora ustedes van a aplicar lo que han aprendido, van a identificar y escribir en la línea, ¿no?, el tipo de narrador. Aquí hemos seleccionado 6 textos breves para que ustedes lean e identifiquen el tipo de narrador. Y hemos visto que hay el narrador protagonista, ¿no?, un narrador testigo. ¿Qué otro narrador había? El narrador omnisciente. ¿Ya? Bien, chicos, les deseo suerte. Ay, no olvidarse que también hay una actividad de las páginas de libros de actividades, ¿no? Y no olvidarse que el día jueves tenemos la práctica calificada en quizzes. Ya está en claro, no olvidarse, lean, infórmense. Yo creo que si nadie me ha llamado, no me ha preguntado, es porque ya lo han leído, se están preparando para esta práctica. Bien, les deseo suerte, buen día.